Comienza ya nuestra sección en verde. Tenemos en el plató de Córdoba TV a nuestro colaborador, a Diego Peinazo. Diego, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido, Diego, miembro de Ecologistas en Acción. Bueno, Diego, hoy tenemos que hablar de un tema que nos va a interesar muchísimo, pero antes la actualidad manda, y es que seguimos a vueltas, ¿no?, con la situación de esa intervención en el río Guadalquivir y con esa actuación en los sotos de la Albulacia. Sí, uno tiene ya ganas de que acabe la intervención en el río Guadalquivir, sobre todo para disfrutar de ese paisaje, que es un paisaje que es bonito, y también de disfrutar de la fauna. Cuando ahí se ven las candelas, se ven los 4 árboles, la impresión aquello pues da un aspecto que dice, bueno, esto se ha destruido. Yo estoy convencido de que cuando llegue el final del verano, sobre todo que es cuando la vegetación alcanza su esplendor, casi no nos vamos a dar cuenta de lo que había pasado. Entonces, si no es este verano, es el que viene, pero vamos, seguro. Entonces no... Y que incluso ha propiciado la creación de esa plataforma Salvemos Nuestro Río, y hasta la convocatoria de una manifestación el próximo sábado. Claro, la plataforma cívica Salvemos Nuestro Río se crea antes a raíz del anuncio de la Confederación. Sí, digo toda la situación, sí, toda la situación. Todo lo que ha venido en los últimos meses. Yo creo que en parte se crea porque los políticos han estado especialmente torpes, sobre todo los políticos cuando lanzan las fotos, presentan de que va a ser una actuación en el río, donde parece que va a devolver el río lo que era en los años 70, un río sin vegetación. Entonces, en las distintas presentaciones que se hace, eso es lo que se anuncia. Cuando nosotros vemos, y de hecho la plataforma por un río vivo, pues inmediatamente pues estamos alertas, que es lo que van a hacer, incluso desde Ecologistas en Acción, pues mandamos un primer comunicado donde nosotros queremos conocer el proyecto, queremos ver en qué se va a gastar el dinero, donde queremos que se concrete esa actuación, porque lo que habían dicho los políticos no había alarmado. Entonces, volviendo a eso, eso crea una alarma social entre la gente que quiere un río con vegetación que es tremendo. Luego, cuando tú ves el proyecto de la Confederación, pues ves que es un proyecto, salvo algún matiz, bastante razonable. Y de hecho ya se puede comprobar cómo se está quedando entre el puente romano y lo que es la orilla izquierda, entre el puente romano y el puente de Miraflores, donde básicamente pues la vegetación sigue estando ahí y no ha desaparecido. Al revés, sino que hay bastante vegetación. Incluso han tenido algunas veces consideración, que le hemos hecho advertencia, porque algunas veces nos fijamos en los árboles, pero no nos fijamos en los pequeños arbustos, entonces incluso los pequeños arbustos han tenido cierto miramiento de preservar aquellos que son importantes. Entonces toda esa alarma social pues crea una plataforma muy preocupada porque el río pues, pueda cambiar ese paisaje. Y cuando personas de esta plataforma se encuentran con lo que ven los sotos de la Albulacia, pues normal que esta preocupación salte. Yo disiento con esta plataforma porque yo sí estoy de acuerdo, y nosotros creemos que hay que ir de acuerdo, que hay que intervenir en los sotos de la Albulacia, con racionalidad, y hay que intervenir con la vegetación. A ellos creen que no hace falta intervenir. Ese es quizás el punto donde más discrepamos uno y otro. Nosotros creemos importante que hay que intervenir por las razones que hemos dicho antes, y ellos consideran que el río está en equilibrio y por tanto hay que dejar la vegetación tal como está. Ese es el punto y en lo que no nos ponemos de acuerdo. Y de ahí deriva otra de las cuestiones importantes, si es esa ventana, ¿no?, esa estampa que quiere ofrecer el río a la ciudadanía según esta intervención, que para algunas voces es algo anticuada y para otras pues es muy necesaria, sobre todo por lo que tiene el río de valor educativo, ¿no?, en cuanto a ese conocimiento que podemos hacer del medio en torno a la visita, ¿no?, de este paraje de biodiversidad, ¿no? Hay una cuestión, nunca te vas a encontrar una polémica con la tala de árboles ni de podas en la Plaza de las Tres Culturas que hay delante de la estación. ¿Por qué? Porque entre otras cosas no hay árboles ninguno. Claro. Es decir, nuestro modelo de río, tal como está ahora mismo diseñado, es un modelo de río con vegetación. Entonces, ese modelo de río, estas intervenciones no lo cambian, porque para cambiar ese modelo de río tendríamos que cambiar la orilla, y en vez de la orilla que tenemos de tierra, pues convertirla en gaviones o en escolleras, entonces cambiaríamos el modelo. Entonces hay una cuestión que tenemos que tener clara, que el modelo no va a que el modelo de río con vegetación no cambia. Ahora bien, un río con vegetación podrá tener más o podrá tener menos, o incluso podrá haber zonas, como es la alameda que hay entre el puente romano y el puente de Miraflores, que es una alameda con más árboles altos, y habrá zonas donde a lo mejor la vegetación predominante es el taraje, que es mucho más bajo. O habrá zonas como los sotos de la Albulacia, donde gran parte de la vegetación pues es carrizo o ANA.
Y además esa diversidad dentro de la ciudad, lejos de impedir que sea un río vivo, lo que lo hace aún más vivo. Es decir, ¿por qué? Porque hay distintos nichos ecológicos donde puede existir distintas especies animales. Y luego también permite, no solo desde el punto de vista paisajístico, sino también desde el punto de vista de educación ambiental, que haya zonas donde se pueda ver las especies que hay en el río. Es decir, un espacio natural, que eso se hace también en la mayoría de los espacios naturales, también tiene que propiciar que tú puedas ser espectador de los acontecimientos naturales que hay. Si tú das un paso por los sotobosolafias y no ves nada, entre comillas, porque estás viendo beta, hay una pantalla beta, pues a lo mejor conviene que haya zonas donde se permita que tú puedas ver las especies que están allí, como ocurría en el año 2000, que no estamos hablando de crear otro entorno distinto, sino conservar algunos valores que tenía el río en el año 2000, que no tiene por qué ser los mismos que tiene ahora. Ahora en estos momentos, Diego, está todo muy a flor de piel, ¿verdad? Como sí, decías antes, ¿no? Estamos especialmente sensibles y sensibilizados con este paisaje que nos está ofreciendo las diferentes etapas de esta actuación. ¿Crees que se van reconduciendo las cosas, la situación, para encontrar un consenso que entendemos que es clave, ¿no?, por parte de todas las personas y colectivos del ámbito ecologista o implicado, comprometido con la vida de la ciudad? Yo creo que hay un reto que creo que tenemos aquí en Córdoba, es qué vamos a hacer con nuestro río. Inmediatamente el río siempre es continuo de debate, es y además una fuente de conflicto sin capacidad muchas veces de escucharnos. Y entonces, si fuéramos capaces de, como hemos intentado en la plataforma por un río vivo, escuchar lo que dice el vecino, lo que dice la asociación que está utilizando el río desde las piraguas, lo que decimos los ecologistas, lo que dice, intentar plantear un plan del río donde haya algunas actuaciones y donde se le dé uso a los distintos intereses que hay en el río, yo creo que salimos ganando. Yo creo que la principal reivindicación que tenemos que hacer en este momento es un plan de mantenimiento del río que toque la vegetación, pero sobre todo también toque todo el acúmulo de basuras que hay, y luego también un plan, diríamos, de uso, cómo podamos darle distintos usos a ese río que pasa por nuestra ciudad. Y luego también pues escuchar pues voces que a lo mejor son razonables. Es decir, pues a lo mejor no ocurre nada ahora mismo lo que es el tramo entre el puente de Miraflores y el Molino de Martos. Esa zona pues todavía no ha crecido la vegetación. Por lo mismo no pasa nada porque en esa zona solo haya una vegetación arbustiva, porque bueno, pues ahí es una zona donde la gente puede mirar el río. No sería ningún disparate, y estamos respondiendo a lo mejor a un grupo de vecinos que hay allí que desea tener ese paisaje como lo ha tenido hasta ahora. Yo creo que es posible, escuchándonos, responder a las distintas cuestiones. Que habrá puntos de conflicto, seguro. Que habrá otros lugares donde pues vayamos juntos, yo creo que es fácil, porque la experiencia de estos años creo que nos lo están demostrando. Y entonces lo principal a lo que estamos comentando es que de una vez nos sentemos, de forma participada, marquemos qué río queremos para esta ciudad, y también nos dejemos de fantasía que durante muchos años se nos han vendido desde las instancias políticas muchas fantasías por el río que no eran reales. Entonces, pues quizá vendiendo en un río que no sería el de nuestra ciudad, con unas playas. Sí, conceptos de río diferentes, no como el de Sevilla, por ejemplo. Eso es, que no sería viable, además. Hablábamos de la relación entre las propias personas implicadas y las organizaciones que quieren formar parte de este proceso, pero también de la relación de este ámbito con la propia administración, y es que algunas voces ya lo han dicho alto y claro, se han sentido manipulados, engañados. ¿Crees que es posible también el consenso, el recuperar esos pasos perdidos o ir hacia adelante y encontrar pues esa unanimidad? Lo que hablo de las dos actuaciones. Desde medio ambiente creo que había un criterio incorrecto. No creo que ese criterio incorrecto haya cambiado la realidad. Yo creo que ellos han seguido el proyecto que estaba marcado con un criterio que nosotros no compartimos, pero creo que no lo han hecho desde un punto, que no han hecho un proyecto distinto, ni han respondido a intereses políticos. No ha sido el político, mira, dejaros de restauración y lo que tenéis que hacer aquí es dejarlo esto limpio de vegetación. Queremos nosotros que el principal criterio que han utilizado, el que he comentado antes, un criterio forestal que quizás no sea el adecuado. De hecho, me comentó un compañero que técnicos de SEPO ha estado viendo el proyecto, ya hay divergencia, pero no creen que se haya alterado, por así decirlo, los valores naturales de lo que son los sotobosolafias.
Entonces, eso es una cuestión. Y por parte de la Confederación, pues tengo que decir lo mismo, es decir, sabemos quién gobierna en el Gobierno de España, pero sabemos también que hay unas leyes que quien está trabajando dentro de la Confederación tiene que cumplir. Y esas leyes, la mayoría de las veces, son muy respetuosas con el arbolado y con el medio ambiente que envuelve a los ríos. Entonces, en concreto, el proyecto que plantea el técnico encargado, pues un proyecto bastante coherente, que a lo mejor no comparto la filosofía que pueda tener ahora quien esté gobernando, pero esa filosofía de quien está gobernando nos ha trasladado en la actuación que ha hecho en lo que es el río Guadalquivir. No sé, no creo que los proyectos que se están llevando, pues creemos que en ese sentido son correctos. Seguimos analizando la cuestión, por tanto, queda mucho camino todavía por delante, y es que pues sigue preocupando el futuro incluso más próximo del río, el riesgo de inundaciones también, porque la vegetación pues bueno, ha crecido a un ritmo acelerado en los últimos años, y también bueno, el abandono del pastoreo, la acumulación de sedimentos, son muchas, ¿no? Las cuitas, podríamos decir, o muchos los aspectos o los focos que requieren de nuestra atención. ¿Cuál crees, Diego, que van a ser los próximos derroteros, o qué escenarios nos vamos a encontrar bueno, en un medio o corto plazo de tiempo? Hay una cuestión que ya nos han hablado, lo hemos comentado algunas veces. Las actuaciones que ahora han hecho en el río no duran un año, a no ser que metan pastoreo. Es decir, ya el otro día había ovejas nosotros la bolafia, entonces el pastoreo va a ser esencial a la hora de mantener lo que es la densidad de vegetación, y al mismo tiempo, manteniendo la densidad de vegetación, pues también favorece que no se acumule excesivos sedimentos y por tanto el río pues tenga esa capacidad de evacuar que es necesario. De todas maneras, hay una cuestión un poco alarmante, pero bueno, el río, el periodo de crecida del río, hasta donde puede crecer el río, creo que en Córdoba está establecido en torno a los 9.000 metros cúbicos. Me puedo perder un poco la cifra. Bueno, es decir, que el río, las defensas que tiene el río son inferiores a posibles inundaciones que puede ocurrir en 500 años. Eso tenemos que tenerlo en cuenta porque además es imposible estar 100% seguro. Lo que sí es verdad que tenemos que hacer actuaciones para que minimicemos los riesgos, y una de ellas es pues, un poco lo que es la regulación de la vegetación y lo que es la regulación de los sedimentos. Eso breve. Entonces es una parte. Entonces ahora hay que cuidar lo que se ha hecho dentro de lo que es el tramo urbano, es decir, hay que mantenerlo, y luego quedaría una fase que nos lo estuvo explicando también el ingeniero de la Confederación, que es una intervención agua abajo del puente de San Rafael hacia abajo. Ahí tienen que también volver a intervenir porque gran parte de lo que se hizo en el año 2000 pues ya ha cambiado de panorama. Nosotros apostaremos que sea preservación de las especies autóctonas, con mucho clareo de especies autóctonas, lo más que se llegue a hacer, incluso si hace posible que se muevan los menos sedimentos posibles, porque algunas veces tiene mayor impacto un dragado en el río que un manejo de la vegetación. Entonces serán nuestros planteamientos que nosotros hagamos, pero el próximo escenario es ese, es intentar mantener lo que hay, se va a intentar que se meta ganado, y ya de hecho ha entrado, y luego pues las posibles actuaciones que haya río abajo del puente nuevo. Y en ese nuevo escenario, Diego, ¿crees que ya se habrán superado o estarán por lo menos en proceso de superarse cuestiones como esa articulación de la Córdoba natural y la monumental? O por otro lado, que creo que es de lo que más se ha hablado últimamente, esa especie de pugna entre lo alóctono y lo autóctono. Bueno, hay cuestiones que nunca las vamos a superar porque... Por lo menos en la práctica. En la práctica siempre y vamos a meternos todos, vamos a ser personas que somos de criterio firme, y algunas veces es difícil de que nos comuniquemos y de que cedamos nuestra postura. Eso siempre va a existir, eso es inevitable que exista. Creo que hay una cuestión importante. Se anunció desde el Consejo de Medio Ambiente una convocatoria a la Confederación, a la Delegación de Medio Ambiente, donde estaban todos los grupos sociales, todo lo que era la ciudadanía también pudiera participar. Pues si a raíz de esa convocatoria somos capaces de escucharnos y de llegar a acuerdos, creo que daremos pasos importantes. O si no, estaremos continuamente hablando del río que no tenemos, que queremos, y el debate pues llegará a un momento donde sea
excesivamente cansinos y no seamos capaces de tener una proyección de futuro y darle, yo creo que siempre lo hemos comentado, el río que tenemos vale mucho la pena, por tanto un río que hay que cuidar y que hay que conservar y quizás tendríamos que darle pues una medida de cuidado de lo que tenemos antes que plantearnos pues, proyectos faraónicos que creo que no van a ningún lado. Y creo que ahora mismo la oportunidad está más por la primera parte de darle utilidad a lo que tenemos y de sacarle partido, porque parece que como estamos en época de vacas flacas, los proyectos faraónicos, por suerte, para el río Guadalquivir nos olvidamos de ellos. Pues el debate se prevé largo, Diego, así que no te extrañe que la próxima vez que vengas también dediquemos, o al menos te pidamos dedicar pues, la primera parte de tu intervención a bueno, pues el estado actual, a lo que haya sucedido, a esas novedades. Y sin embargo hoy, Diego, tenemos que hablar de unos, bueno, de unas sustancias contaminantes, unos elementos que forman parte de productos muy cotidianos y que quizá no conocemos, y de ahí la ciberacción que Ecologistas en Acción ponía en marcha pues hace unos meses. Nos preguntabais qué les pasa a nuestras hormonas, una petición a través de la cual se nos quiere dar a conocer esas sustancias disruptoras endocrinas. Sí, el tema... Parece muy extraño y muy lejano, pero... Fíjate que cuando se hacen encuestas de medio ambiente, la gente le llama mucho, o nos llama mucho la atención, que se tale un árbol o que esté lleno de basura el suelo. Sin embargo, hay cuestiones mucho más graves que nos pasan desapercibidas. Entonces, ahí existen 1.500 elementos que pueden o que tienen influencia en nuestras hormonas. Es decir, ¿qué quiere decir esto? En nuestro cuerpo existen dos sistemas, el sistema nervioso y el sistema hormonal, donde el sistema nervioso nos regulamos por impulsos eléctricos y el sistema hormonal a través de sustancias. Entonces esas sustancias del sistema nuestro hormonal pues regulan nuestro crecimiento, nuestra sexualidad, la reproducción, lo que es pues tener niños, bueno, todo el comportamiento, todo ese tipo de sustancias. Ahora están apareciendo, llevan años apareciendo una sustancia química que o bien ocupan el papel de esa hormona, es decir, que una de las cosas que le llaman son los estrógenos artificiales. Pues hay una hormona que es el estrógeno, que es el que favorece el desarrollo de los caracteres secundarios femeninos. Pues entonces, ahora mismo están apareciendo estrógenos ambientales y uno de los efectos que se está produciendo es, por ejemplo, menor número de densidad en los espermatozoides de los hombres. Está apareciendo también, por ejemplo, que niñas maduren mucho antes de lo que tendrían que madurar. Entonces, todos esos componentes están teniendo incluso una repercusión en lo que son en nuestra vida. Entonces, es un tema muy importante porque esas sustancias son muy cotidianas, están ahí y no se le está prestando la atención y la vigilancia que debía. Con unos efectos adversos que pueden llegar incluso pues, a las grandes enfermedades que siguen siendo hoy en nuestro día y de los cuales ya advertía la Organización Mundial de la Salud, apelando por un lado a la necesidad de transparencia por parte de la industria química, aunque también a, bueno, pues a cierta cautela, porque claro, todavía no sabemos en esos índices de esas enfermedades cuántas se producen por este contacto, ¿no? Por esta interacción con estos artículos de consumo, muchos de primerísima necesidad, ¿no? Claro, el gran problema era que se sabía que algo estaba pasando, pero no se sabía muy bien lo que estaba pasando. Y de hecho el primer descubrimiento donde se empieza a intuir que puede haber sustancias que alteran nuestras hormonas en el medio ambiente. De pronto te encuentras dentro de los peces que hay un mayor número de peces hembras que de peces machos y nos choca esa cuestión. Que se ha alterado la distribución de sexo de la población, o incluso te encuentras peces machos con características de pez hembra. Entonces, a raíz de varios hechos que ocurren en zona aislada, pues empieza a hilarse de que está apareciendo unos productos químicos donde se está produciendo un desorden hormonal en estos seres vivos. ¿Qué ocurre? Pues se intuye que lo mismo que está ocurriendo en estos seres vivos, pues también está ocurriendo en las personas. Entonces, la primera cuestión, pero estamos hablando de que aunque esto lo descubrimos en la naturaleza en los años 30, la alerta en Europa se dio hace muy poco, en el año creo que recordar, en el año 2000. Entonces en el año 2000 es cuando empieza a decir, oye, aquí hay unas sustancias disruptoras de endocrinos que están produciendo bastantes efectos.
y lo primero que se ha tenido que hacer es pues identificarlo y ver cómo actúa. Entonces el reto era tan grande que, aunque es verdad que la Organización Mundial de la Salud nos está diciendo dos cosas, que es un tema muy grave, y es verdad que hay que tener cierta precaución, pero hay que tener precaución por los dos lados. Es decir, porque en principio cuando el mal está hecho es muy difícil repararlo. Entonces aquí algunas veces creo que hay que pasarse en exceso, no por defecto. Si cualquier sustancia tenemos la sospecha de que puede tener una alteración de nuestras hormonas, es preferible dejarla en cuarentena antes que propiciar un uso industrial que luego va a ser muy difícil repararlo. Los alteradores hormonales de los que ya nos advertía la comunidad científica en esa conferencia internacional en Winspread en el año 91, aunque, como bien decías, desde la primera mitad del siglo XX se estaban documentando casos en los que impactaba en la propia fauna, ¿no? Determinadas especies animales, como dices, pues ya presentaban estos extraños tenían estas extrañas composiciones, sexo, género, alteraciones hormonales de diferente tipo. La Comisión Europea tiene una decisión por delante importante que tomar y bueno, que al menos se ha previsto para diciembre de este año, ¿no? Estamos quizá en el momento oportuno para reivindicar por parte de Ecologistas en Acción, por ejemplo, o al igual de esa treintena de ONGs que están secundando también este movimiento, esta campaña por toda Europa, ¿no? Aunque tenemos que recordar que es de ámbito internacional. Sí, ahora a raíz de este problema, en Europa han sacado varias leyes de cara a frenar estos disruptores endocrinos. Una de ellas es prohibirlos en los plaguicidas, otro de ellos es prohibirlos en los biocidas, y luego, pues, cuando tenga esa sustancia, pues tener un procedimiento de autorización. Cuando una sustancia sea de este tipo, pues tener un procedimiento, a la hora de autorizarla, pues un procedimiento largo de autorización. ¿Qué es lo que ocurre? Que no tenemos localizado exactamente esta sustancia, ni cómo funciona, ni cómo identificarla, ni cómo testarla. Entonces, el principal reto que se están planteando, que esa identificación de estas sustancias y esa forma de saber que está en un determinado compuesto y qué cantidades tiene, tendría que estar para el año 2013. Parece ser que se está posponiendo porque hay una poderosa industria química, donde esa industria química pues intenta que se retrase porque, claro, eso supone una pérdida de bastante dinero. Fíjate, hasta que llega un momento donde ocurren cosas que son alarmantes. Aparecen en los biberones, hay un compuesto también de un disruptor, bifenol me parece que se llama, es que tiene unos nombrecitos un poco extraños. Bifenol, exactamente. Y en muchos países ya se han prohibido el uso de estos biberones, pero hay un periodo de tiempo donde se permite su fabricación y se permite su comercialización. Es decir, un biberón que parece que es perjudicial para nuestros niños no se retira inmediatamente del mercado y se tira un tiempo todavía donde esos niños pues van a seguir usando ese tipo de biberones, nos parece un poco alarmante. Pues lo mismo está ocurriendo con que se va retrasando la toma de decisiones a la hora de identificar y detectar estas sustancias. Entonces, desde Ecologistas en Acción y otras 30 organizaciones más, pues se está haciendo una campaña para que se visualice este problema y los que son los políticos se pongan las pilas a la hora de desarrollar pues esos compromisos que ya se marcaron pues hace ya unos cuantos de años. Entonces, en concreto, la campaña voy a explicarla. Básicamente, pues nos echamos una foto, cada uno nos echamos una foto, imprimimos un papelito una flecha donde digamos cómo nos afecta esto, entonces señalando este producto donde no se vea más la marca, pues se diga que muchos de los productos, en este caso es un protector solar, muchos productos de estos pues tienen disruptores hormonales. Este me parece que no lo tiene, he mirado la composición, no lo tiene por sí, pero bueno, muchos productos lo tienen, entonces es verdad que utilizamos esto para protegernos de las quemaduras, pero lo mismo que nos estamos protegiendo de las quemaduras, estamos exponiéndonos a otros graves riesgos. Entonces pues estamos viendo pues que los compuestos que vengan aquí pues sean los más sanos para nosotros y no nos ocasionen problemas peores del que nos pretendía de los que nos querían proteger.
Bueno, ¿y cuál es el posicionamiento de nuestro Estado, del Estado español en este caso? Porque países como Suecia, Francia o Dinamarca ya han puesto al menos las bases legales, ya han puesto en marcha procesos que protejan a su comunidad en el tiempo en el que esta Comisión Europea y, bueno, concretamente, pues esa estrategia de Europa sobre alteradores endocrinos que aprobaba la Comisión en el año 99, pues pueda dar algún resultado a través de ese grupo de expertos que cuenta además, ahora hablaremos también de ello, Diego, si quieres, con miembros de la industria química y, por supuesto, miembros de ONGs y de organizaciones que están luchando como ecologistas en acción por esta causa. Claro, el problema del el Estado español no ha hecho nada, es decir, no existe ninguna regulación específica dentro del Estado para este problema. Países como tú has comentado, Suecia, Francia, han sacado determinadas leyes y nosotros no hemos sacado ninguna. Lo único que hemos hecho ha sido, por lo que hemos comentado antes de los biberones, que se prohibió, quiero recordar, su fabricación en el 2011, su comercialización en el 2012, pues eso que nos ha dicho Europa es lo único que hemos hecho nosotros. Entonces nosotros no hemos sido avanzadillas en esta cuestión, sino que estamos esperando a que nos marquen desde Europa lo que tengamos que hacer. Entonces, pues básicamente, también quizás en temas de protección laboral, pues algunas sustancias que pueden, pues las marcaban para que aparecieran que estas sustancias pues pueden ocasionar estos problemas, pero poco más lo que se ha realizado. Unos alteradores que han sido definidos por algún medio como hormonas impostoras que acceden al medio ambiente sobre todo pues a través de vertidos industriales y urbanos, vertidos agrícolas y la quema y liberación de residuos. ¿Qué precauciones se pueden tomar? Porque uno se siente verdaderamente indefenso, ¿no? Ahora mismo, en este momento, y sobre todo con ese tanto de investigación que queda todavía por realizar, que junto a la sensibilización y a la acción política y a la cooperación, pues tiene un camino por delante bastante largo, ¿no? Yo creo que estamos indefensos. Entonces yo creo en esta cuestión, antes que intentar salvarnos cada uno de procurar no contaminarnos, no comer esto, no de... que es importante. Pero va a ser sobre todo difícil. Creo que la acción más fuerte es la acción política, vamos, la política en el sentido amplio, es que estas sustancias se identifiquen y que haya normas que las retiren. En Cataluña hubo un estudio y prácticamente todas las personas que analizaron pues tenían esta sustancia dentro de su cuerpo. Incluso la mayoría de los hogares, el polvo que existe en nuestros hogares, pues gran parte de él pues también pues tenía esta sustancia. Entonces prácticamente estamos rodeados por un montón de productos donde existe. La misma lata de conserva, pues también algunas latas de conserva lo tiene. Incluso, fíjate, ¿te acuerdas que a mucha gente le preocupaba el tema de los grillos? Que estaban, y pues dijeron, no, los grillos son inofensivos, pero en muchos lados empezaron a fumigarse para matar a esos grillos que eran inofensivos, y con lo que el biocida con el que se mataban los grillos sí tenía disruptores endocrinos. Entonces llega un momento donde esta sustancia está tan extendida que sí que podamos tener una alimentación sana, comprar productos ecológicos, todo eso podamos irlo cuidando. Pero eso no nos va a hacer inmunes a este problema que existe, que es mucho más grave del que nosotros nos creemos. Porque además, según los últimos informes de la Organización Mundial de la Salud, NUMA, efectivamente pues aparecen nuevas evidencias que vinculan estos productos con EDC al desarrollo de cánceres, diabetes, problemas del tiroides, obesidad. No estamos hablando de ninguna tontería, como bien decimos, y además algo que en principio se produce en dosis bajas, ¿no? que lleva a que nos preocupemos todavía más porque no podemos verlo en el corto plazo, pero se alerta de la posibilidad de estar incluso transmitiendo, ¿no? De generación en generación estos problemas, ¿no? Claro, el tema es que como actúan las hormonas actúan en cantidades bajísimas. Entonces cualquier sustancia de esta en cantidades bajísimas ya tiene un efecto. Y además ocurre una cosa muy curiosa, que no es lineal, es decir, que puede ocurrir que una sustancia en dosis muy altas nos afecte, en dosis intermedias no nos afecte y en dosis bajas sí nos afecte. Incluso puede ocurrir que dependiendo de las dosis nos afecte de una forma u otra. En experimentos en ratones no recuerdo qué sustancia había, en una determinada dosis producía obesidad y sin embargo en la dosis contraria producía individuos extremadamente delgados. Y además algunas veces esos productos se combinan con otros y en la combinación de unos productos con otros tiene unos efectos distintos. Entonces esta es la complejidad que tiene el tema este, que
habría que, por eso es muy importante definir muy bien cuáles son los riesgos que tienen, y luego pues hay algunas sustancias donde no existe un umbral mínimo. Entonces, cuando no existe ese umbral mínimo, esa sustancia tiene que desaparecer de nuestro medio. Y luego, desgraciadamente, hay sectores de población donde son mucho más vulnerables. Entonces hay sobre todo los niños, los embriones, las mujeres embarazadas, son sectores de población donde este tipo de sustancias tienen mayores consecuencias. Ocurrió un hecho con bifenol, lo comentamos. Esto fue en el ámbito del trabajo, donde se estuvieron reparando molinos de estos eólicos, y entonces de pronto pues de 40 empleados, 8 mujeres, pues se encuentra con problemas de menstruación, se encuentra con dolores, se encuentra con problemas respiratorios, y entonces parece ser que estaba causado por esta sustancia. Nadie le advirtió de que estaban trabajando con esta sustancia, y es más, incluso al final de todo este proceso se chantajeó y a la gente fue expulsada del trabajo y se le invitó a no denunciar. Bueno, eso está documentado. Entonces nos estamos encontrando, y ahí también se ve pues cómo esa industria química pues tiene un poder muy potente, tanto a la hora de influir en gobiernos, como también incluso en el ámbito de la empresa, donde este tipo de cuestiones pues se están dando. Claro, porque este está siendo el gran obstáculo, ¿no?, de esa acción política, como decía, esa acción global, como también para ese plan de acción comunitario en materia de medio ambiente, ¿no? La presión de la industria, ¿no?, que de momento nos da su brazo a torcer y que implica, pues bueno, que nos lleva a este escenario en el que organizaciones ecologistas pues peleen, no quieran poner sobre la mesa algo que se conoce desde hace ya, pues como decimos, ¿no?, por lo menos oficialmente desde hace más de 20 años y que tiene una datación mucho más antigua, y que sin embargo sigue siendo algo completamente nuevo para muchas personas que seguro nos están viendo y están sorprendiéndose, ¿no?, de esta amenaza, no solo ya para la especie, para el ser humano, sino para el medio ambiente, ¿no?, en su totalidad. Sí, hemos hablado un poco desde el punto de vista humano, pero claro, hay especies como son los anfibios, donde una parte de la fauna muchas veces ignorada, que están desapareciendo gran parte por este tipo de causas. Entonces es un problema tan grande que algunas veces se nos escapa de las manos. Y de pronto, detrás también un determinado modelo, un modelo donde la sociedad casi muchas veces estamos, donde lo que importa es vender, sacar el máximo beneficio, y lo que intentamos nosotros, la ciudadanía, es ir detrás intentando que lo que perjudica, pues evitar que siga, vamos a la retaguardia, en vez de ir a la vanguardia de una política preventiva, lo que vamos a es paliativa de los daños que se están haciendo. Y algunas veces cuando los daños nos han producido, pues ya llegamos bastante tarde. Es lo que está ocurriendo en el tema de pesticidas, ese tratamiento que hay en el campo con tanta química, que algunas veces incluso para muchos agricultores es perjudicial para su salud y perjudicial incluso para su economía, porque gran parte de la ganancia se le va a nuestros productos. Pues ahí vamos, porque hay una industria muy poderosa, donde a ellos les interesa pues vender sus productos, incluso manipulando lo que es la propia realidad. Y de ahí que Ecologistas en Acción pues no sea esta ni mucho menos la primera vez que advierte de estos EDC, y ahora bueno pues esté inmersa en esta ciberacción. ¿Qué repercusión está teniendo esta iniciativa por parte de ecologistas? ¿Está consiguiendo que otras organizaciones se sumen? Bueno, ahí ahora mismo no soy capaz de comentar. Yo creo que estamos junto con otras asociaciones, y creo que quizás lo que ocurre con estas ciberaciones, que están planteadas a nivel estatal y hoy lo estamos haciendo, quizás queda una mayor divulgación en el ámbito cercano. Sí. Y yo creo que además esto, como hemos comentado antes, pues también tiene que impregnar el debate sobre Europa. Claro. Pronto va a haber elecciones europeas, se hablarán de cosas que posiblemente no se solucionen en Europa, y cuestiones de este tipo pues quizás tendrían que aparecer en la agenda de los políticos, y los grupos ecologistas pues tendríamos que estar presionando para que esto aparezca en la agenda con compromisos claros. Entonces creo que estamos consiguiendo que al menos el tema suene, pero no con la profundidad que esto se merece, porque es una cuestión que es bastante grave.
Pues seguiremos, hablábamos antes del río, de esta problemática a nivel local, seguiremos también hablando de esto, Diego, seguramente haya actualidad, haya noticias y sobre todo lo más importante, ¿no? Alertar sobre esta toxicidad de estas sustancias disruptoras endocrinas. Te agradecemos mucho que nos hayas acompañado una semana más porque nos vamos muy bien informados y bueno, espero que las personas que nos hayan visto no preocupadas, pero sí con necesidad de saber más, ¿no? Para saber realmente pues qué nos podemos encontrar en el mundo que vivimos, ¿no? Sí, yo creo que brevemente que las personas pues busquen la página de Ecologistas cómo participar en esta campaña y luego por internet hay bastante información que investiguen y sobre todo pues que en la medida que podamos, pues como este programa lo difunde, pues también está todo el boca a boca que podamos hacer en nuestras redes sociales para que esta campaña llegue a mucha más gente.